ese punto de vista me encanta esta imagen, es una imagen hermosa porque es muy humana de ese reino que él desea, ¿no? ¿Cómo usa su autoridad? ¿Cómo usa Macbeth eso de lo que es símbolo como rey? Bueno, es que no era rey, pero ya con el crimen se hace de la corona. Entonces, para empezar, hacerse de un reino con un crimen. Esto es lo que marca a la figura trágica de esta obra. Se hace con el reino con un crimen. Si queremos embonar personalidades, tienen que entrar así, porque tenemos otros reyes en las otras obras de Shakespeare que no se hacen con el reino. O sea, por ejemplo, el rey Lear, no hay un crimen para obtener la corona. El rey Lear aparece desde el principio como el rey, como el padre de 3 hijas, ¿no? Entonces, pero aquí nuestro personaje aparece como no rey, que obtiene la corona por un crimen. Entonces, este es nuestro Macbeth. Luego tenemos a Lady Macbeth. Son imágenes muy bellas. Hay muchas imágenes de estos personajes, pero estas dos imágenes me gustan mucho. Recuerden que cuando me aparece a mí aquí que hay poca conexión, yo guardo silencio hasta que se reactive, ¿eh? Así es que no teman que me hayan perdido. Por aquí estoy. Entonces les estaba comentando que hay muchísimas imágenes de estos personajes. Lady Macbeth, fíjense cómo no hay un nombre, son Macbeth y Lady Macbeth. Entonces no hay ni siquiera el nombramiento, ¿me explico? Fíjense cómo la ausencia del nombre, la ausencia y solamente colocar como Lady Macbeth nos indica otra vez lo que les señalé. Son 2 y son 1. Es un matrimonio, me da risa porque unidos en el mal, pero unidos. Y Lady Macbeth, ¿qué tiene Lady Macbeth? Al final, al final de la clase pasada, creo que fue Adriana, ahorita me dicen si sí o si no, pero creo que fue Adriana la que comentó y se me hizo muy interesante, la que comentó acerca de que tal vez ella estaba viendo lo que tenía, no sé, la esposa del rey y ella deseaba lo que tenía la esposa del rey. Entonces también analizar a Lady Macbeth con eso que ella puede estar deseando, ¿no? Obviamente puede estar deseando, según Harold Bloom, en su libro La invención de lo humano, y Harold Bloom es uno de los críticos fundamentales de Shakespeare y de los clásicos. Según Harold Bloom, Lady Macbeth no tiene una satisfacción sexual de parte de Macbeth, de su marido. Y por eso es que está ella con esa ambición desmedida, como diciendo, no me da lo que deseo como mujer, que me dé al menos la honra de ser reina. Esa es una visión muy interesante de Harold Bloom. Podemos compartirla o no, yo no la estoy imponiendo, la estoy compartiendo porque nos permite pensar sobre la obra. Finalmente, cualquier clásico lo que tiene que hacer es que nos tiene que hacer pensar sobre la obra. Aquí no hay quien esté bien ni quien esté mal. Nunca en la interpretación hay un bien y un mal. Hay tal vez a veces una interpretación limitada. Eso sí puede haber una interpretación limitada, pero no va a estar mal porque va a ser finalmente mi relación con la obra. ¿De acuerdo? Entonces nunca nadie está mal. Podrían tener una interpretación limitada, pero no mal, porque finalmente algo les dijo a ustedes, ¿no? Me tocó una niña que vino el otro día aquí acompañando a mi asistente en el hogar y trajo a su nietecita y la niña tomó uno de los libros, le dije, ay, le gusta leer, toma uno de los libros y la niña tomó uno de los libros y voy a hablar de lo de la interpretación.
Y se me hizo muy interesante porque la vi leyendo y, y le pregunté luego qué había entendido. No voy a hacerles larga la reflexión, pero obviamente era una interpretación que yo podría cuestionar. Inclusive era un libro que yo había escrito, tomó uno de mis libros, tomó el último libro, que es una novelita. Yo podría cuestionarlo inclusive como autora, pero no puedo, al mismo tiempo no puedo, porque fue su contacto con el libro, fue su contacto de 8 años, ¿sí? Fue el contacto de 8 años con unas palabras que estaban ahí en total libertad. Entonces, esto porque no podemos nunca, cuando hemos sido maestros, que nos ha tocado en primaria, me refiero porque aquí también soy maestra, pero cuando en primaria hemos sido maestros y nos ha tocado eh, esta materia de como comprensión lectora, no es materia, es una parte de español. Y eso de comprensión lectora, pues sí, de lo que habla es de esa la mejor interpretación limitada que tenemos, pero nunca equivocada. ¿Me explico? ¿Por qué nunca equivocada? Porque cada quien tiene sus recursos para enfrentarse al texto. Entonces, si cada quien tiene ciertos recursos para enfrentarse al texto, esos son sus recursos y ese es el engarce con la obra. Los recursos y la obra. Entonces nosotros hacemos un engarce. La intención aquí, en esta materia, es que tengan más recursos para que puedan tener un nivel de interpretación superior. Vamos a seguir. No sé si alguien tiene comentarios ahorita. Si no seguimos, voy a seguir. Entonces estábamos hablando de esto de la interpretación y estábamos hablando de Harold Bloom y cómo él, todo el artículo que dedica para Macbeth, está muy interesado en desarrollar la teoría de que Macbeth tenía esta gran y avasalladora pasión por el poder, porque en realidad no tenía el poder ahí donde necesitaba tenerlo, que era con su mujer. Como les digo, pues cada quien quédese con esto o deséchelo. Vamos a ver también a Duncan. Duncan es el rey asesinado, es el rey original, es un rey que nos lo presentan como un buen rey, obviamente un rey que está al cuidado de su reino, destituyendo a los traidores, porque así es como nos damos cuenta de que le va a tocar a Macbeth, le va a tocar un cierto puesto porque está destituyendo Duncan a los traidores. Pero, ¿quién es Duncan en este nivel? En este primer nivel es el rey en curso, en el primer nivel. En el segundo nivel, ¿quién es Duncan? Pues en el segundo nivel somos nosotros cuando estamos en el gobierno de algo amenazado por fuerzas. ¿Sí? Estamos nosotros, no sé, a lo mejor en el gobierno del hogar, en el gobierno de la empresa, amenazados por fuerzas oscuras. Ese sería. En el tercer nivel, Duncan ya es el símbolo del bien asesinado y es ese código para pasarnos. Y también en ese cuarto nivel es obviamente el alma a la que ya no se escucha. Se asesina todo puente para que ella pueda hablar con nosotros. Nos presenta Shakespeare en esta obra personajes sin redención. Eso es muy doloroso, muy doloroso. Son personajes sin redención, no les da redención. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que necesita imponer con tal fuerza el mal que no puede dar redención a quien ha iniciado ese camino. Me duele decir que así lo impone Shakespeare porque me gustaría que todo personaje tuviera redención, pero al menos aquí, lo que es en el nivel de la vida, no el nivel luego al que podemos ir a reparar las causas, pero en este nivel, la entrada a ese proyecto tremendo de crimen, Shakespeare es muy rotundo y no le da redención. Fíjense qué fuerte, ¿eh? O sea, esto nos habla también de Shakespeare. Los personajes que han entrado a esto no tienen perdón
al menos de parte del autor, ¿no? Porque recordando a Próspero, vamos a recordar a Próspero en La Tempestad, otra obra de Shakespeare que vimos ya hace unos meses. Próspero es un mago que toda la obra se desarrolla a partir de que quiere vengarse de su hermano, su primo, ahorita se me fue, creo que su hermano, quiere vengarse de su hermano porque le quitó el trono, le usurpó su trono. Entonces está Próspero toda la obra odiando al hermano, que usurpador de su reino, que además lo arrojó a una isla, y cuando tiene la oportunidad Próspero de vengarse, fíjense que a este otro sí que le da redención. ¿Cómo se llamaba el hermano? A ver si alguien se acuerda. Bueno, al hermano, al usurpador, le da redención y la obra termina con el perdón. Necesitamos siempre conocer de Shakespeare todo, porque si conocemos de Shakespeare todo, podemos entender a los personajes. Si nada más vamos a una obra y no hacemos el comparativo, nos perdemos de muchísima riqueza de matices. Entonces, este rey, Macbeth, no tiene redención porque ha entrado al crimen en el que no hay marcha atrás. Mientras estemos con vida, hay marcha atrás. O sea, mientras estemos con vida, está el perdón. Cuando no está con vida alguien, pues ya pasará a la siguiente dimensión. Quién sabe qué juicios hay allá. Pero en esta, mientras hay vida, hay oportunidad de perdón. Y eso lo podemos leer en La Tempestad, que de hecho es lo que se sabe, es que es la última obra de Shakespeare, la que él decide que es su testamento literario. Y en esta obra le da redención al malo, hace que los hermanos se reconcilien, a pesar de que hay algo parecido a lo que acabamos de ver aquí, que es el robo del trono. Bueno, vamos a seguir. Así es que yo, de querer ser un personaje, no, pues yo sí quiero ser uno con redención, definitivamente. Trataría, en cuanto viera asomos de Macbeth dentro de mí, trataría de sacar esa semillita de baobab de la tierra que le puede hacer crecer. ¿Recuerdan esta obra de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito? ¿Recuerdan que el Principito, su planeta era pequeñito y se la pasaba, bueno, mirando el atardecer, el amanecer, y cuidando a su rosa y arrancando semillitas de baobab, porque era un árbol que crecía tan grande que como su país era pequeñito, podían destruir, perdón, su planeta era pequeñito, podían destruir su planeta. Entonces, aquí tenemos un símbolo muy parecido. Si tú dejas que eso crezca, destruye tu planeta. El Principito se dedicaba constantemente a sacar las semillitas de baobab para que no destruyeran su planeta, pero nuestro Macbeth no. Las brujas como reflejo de la sombra, ¿sí? Ahora vamos con Jung. Vamos a pasar con Jung, con esto de las brujas como reflejo de la sombra. Ya saben que Carl Gustav Jung hace una investigación ya más allá de la investigación de Freud que inicia, por supuesto Freud inicia con todo este mundo inconsciente que nos habita y que nos mueve y que nos hace reaccionar, que a veces nuestros odios no son nuestros. O sea, cuando hay alguien a quien no dejamos, habría que ir a buscar qué personaje de nuestra vida está en ese que estamos odiando, contra el que estamos luchando, al que queremos hacerle algo grave. Entonces, es súper interesante esto de Jung, porque resulta que la sombra es eso que nosotros hemos rechazado como malo, ¿sí? Y para ponerles un ejemplo, porque no es tan sencillo como parece, como, pues es muy fácil, yo esto lo rechazo como malo. Miren, una mujer que muestra mucha rudeza ha mandado a la sombra la ternura. En la sombra está la ternura, ¿sí? Una mujer que muestra mucha ternura, mucha dulzura, en la sombra ha mandado la rudeza. Entonces, no es que uno sea bueno y otro sea malo. Es que
cada uno de nosotros hace un juicio particular por nuestra experiencia vital de las cosas. Y en ese juicio nuestro, mandamos a la sombra lo que no. ¿Sí? Las brujas son esta sombra que está ahí, que está hablándole a Macbeth, y si ustedes se fijan, no funcionan igual en Macbeth que en Banquo. Ahí está esa sombra que es pues lo que no, lo que mando acá, lo oculto, pero en Banquo no hay una consecuencia. Bueno, sí hay una consecuencia porque pues lo mata Macbeth, pero vamos a decir una consecuencia en la que él acepta la visión de las brujas para su propio laberinto personal. Entonces las brujas hay que entender siempre que cuando en la época de Shakespeare se presenta la bruja, es que la bruja ya ha sido mandada como a nuestro inconsciente como sombra. Es decir, toda mujer en esa época, toda mujer que supiera de hierbas, toda mujer que pudiera curarse o curar a otros sin necesidad de acercarse a los medios tradicionales de curación de la época, era considerada bruja. ¿Por qué? Porque se manda en la psique a lo oscuro y rechazado, porque se manda a lo oscuro y rechazado algo. Hay que entender a la sociedad y qué es lo que está queriendo entender a través de sus símbolos. No sé si hay preguntas de esto o si le seguimos. ¿Sí? Le seguimos, ¿verdad? Entonces, entender muy bien que tanto las brujas como Lady Macbeth, como el propio Macbeth, como todos, como Duncan, todos los personajes son una parte de la psique donde nosotros podemos vernos a nosotros mismos. Aquí, si se fijan, la imagen es muy clara porque está como ese que es mi rostro, lo estoy sacando de mí. Bueno, seguimos. Por ahí ya sé que hay alguien en el chat, ahorita vemos el comentario. Aquí está la Trinidad, que también representa a las brujas, porque son tres, pero aquí está la Trinidad que va a permitir que el baobab de la obra prenda, crezca y destruya. Es, por supuesto, lo que está al centro y es la ambición de poder, ¿sí? Cuando deseamos tener el poder. Y por supuesto que lo más claro que tenemos como para comparar esto, pero implica salirnos de nosotros, y yo lo que quiero es que entremos a nosotros, pero vamos a salir. Por supuesto, la ambición de poder siempre pensamos en políticos, siempre pensamos en políticos, y políticos en general, todos, ¿no? Porque a veces nos manipulan unos, o sea, unos manipulan unos y otros, y la ambición de poder en general, ¿sale? Pero lo que va haciendo que esta ambición de poder crezca en gracia, obviamente estoy siendo irónica, son que se genera el crimen, la corrupción y la traición. Entonces, mirar estas cosas alrededor de la ambición de poder, el crimen, la corrupción y la traición. En el primer nivel son súper claros. Crimen, bueno, asesinatos, robos, traición, o sea, en el primer nivel queda muy claro, pero ¿y en los otros niveles qué tan claro nos queda? ¿En qué momento hemos asesinado un ideal? ¿En qué momento hemos traicionado un ideal? ¿En qué momento hemos corrompido un ideal? ¿En qué momento hemos asesinado un sueño nuestro o de otros? Traicionado un sueño nuestro o de otros. Corrompido un sueño nuestro o de otros. Por poder. ¿Sí? Bien. Es que esta obra es la eterna batalla del bien y el mal. Se desarrolla en Escocia, pero ojo, es más bien cualquier lugar del cosmos psíquico,
Por eso estoy insistiendo con que Jung, con que vayan hacia dentro de sí, con que pasen al cuarto nivel. Es más bien, esa Escocia no es una Escocia tangible. No sé si leyeron o vieron la obra y sintieron que no es una Escocia tangible. No nos dan algo que pueda ser tan claro que veamos Escocia como un lugar real, aunque le nombren Escocia. Es donde se desarrollan nuestras batallas interiores. Esa es la Escocia de Macbeth. Es un lugar anímico de la épica ontológica, es decir, desde nuestro sentido de la vida. Y miren, vamos con el fantasma de Banquo, porque tuvo las campanadas para decir basta, tuvo el toque de la puerta para decir basta, y luego cuando hubo cometido el crimen del rey, comete también el asesinato de su amigo. ¿Se acuerdan? Déjenme regresar. Vieron traición, bueno, al rey y al amigo, ¿sí? Entonces, es que a veces lo defendemos, sí, porque luego, eso es lo bueno de los personajes, que pues estás con ellos y dices, pero sí estaba meditando a ver si lo hacía, sí tenía un poquito de conciencia y empezamos a tratar, está bien que lo hagamos, está muy bien, porque ahí estamos haciéndolo hacia nosotros mismos. Pero Don Macbeth no tiene, por eso no lo perdonó Shakespeare, por eso es un personaje sin redención, porque Don Macbeth asesina al rey y luego a su amigo, ¿sí? Y su amigo ya se convierte en fantasma, porque ya empieza a crecer esa metáfora del baobab y le dice, aparta y retrocede de mi vista, que la tierra te trague. Tus huesos no tienen tuétano y tu sangre es fría. Careces de expresión en esos ojos con los que me atraviesas. ¿Por qué? Porque lo está viendo ahí en el banquete y además lo está haciendo quedar, pues lo está haciendo quedar mal, porque ahí están rodeados de todos los nobles. Obviamente no es que se aparezca el fantasma, lo aparece. Otra vez es él y sus remordimientos, es él y su inconformidad vital. Ahí es cuando Coco lo defendía, si quiso, si tuvo ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, pero bueno, luego viene. Pero, pues por eso está apareciendo el fantasma. El fantasma le dice, gracias Rocío, por ahí ya nos dio el nombre del hermano de Próspero. Y luego acá también dice Silvia, cuando dicen lo hermoso es horrible y lo horrible hermoso, ¿a qué se refieren? Silvia, comentamos al inicio, pero con mucho gusto lo vuelvo a comentar porque a lo mejor también alguien entró tarde. Cuando dicen esto se refiere a cómo nosotros intentamos ver por gusto personal como bellas cosas horribles o como horribles cosas bellas. Es decir, hay una intención para que se amolde esa realidad a nuestros gustos y entonces nosotros hacemos una transformación total y decimos, esto es horrible, cuando no es horrible, a lo mejor es bello, pero nosotros queremos que sea horrible. Entonces, las brujas están anunciando lo que viene porque están diciendo de qué manera nosotros hacemos este salto en la realidad a través de nuestras intenciones. ¿Sí? Por ahí va. ¿No tenemos más preguntas? ¿Cómo andamos? A ver, ¿cómo andamos de preguntas? Ahora han estado muy callados. A ver, Lucilvia, adelante. Adelante. Activa tu micro y preguntas. No te escuchamos todavía. Listo. Decía que te quería hacer, cuando ya ibas a terminar con Lady Macbeth, iba a intervenir, pero ya se me acabó el tiempo. Lo que dices, a lo mejor desde el punto de vista sexual, pues no sé si no tendrían buenas relaciones, pero cuando va a finalizar la obra, le anuncian la muerte de Lady Macbeth. Y él dice, como quien dice, a buena hora se le ocurrió morirse. No. ¡Ah, qué horror!
¿cómo es posible cuando tú quieres a una persona? No, la verdad, y una esposa. Entonces esa es una señal de que pues si fue, o sea, de anímicamente, sentimentalmente, probablemente tampoco físicamente. Claro. Bueno, otro Sí. punto, Muy bien, Elu Silvia, muy bien. Adelante. otro punto que me llama la atención es que aquí hay muchos parientes. Yo no estuve cuando leyeron La Tempestad, pero hace muchos años leí la obra porque me encantaba una música que se llamaba La Tempestad, me fascinaba cuando era niña. Entonces, aquí Próspero, su hermano, o sea, ahí, ¿cómo es el odio entre los familiares? Ujú. Y aquí, el rey Duncan es primo de Macbeth. Malcolm es sobrino de Macbeth. Hay otro personaje que también, ¿cómo se llama? Empieza con ese sur. Este, Hay otro este, pariente entre ellos, sí. sí. No, pero no es con ese, ¿no? No empieza con, es con F, ¿no? No, Bueno, no. sí. Pero, o sea, es entre parientes. Entonces sí llama la atención cómo puede llegar. Claro que en esas sociedades, y más entre la nobleza, en aquel tiempo había muchos matrimonios por interés o porque no se perdiera cierta dinastía. Puede ser eso. Pero ahí hay una parte que dice, cuando ya logran triunfar, dicen, o sea, como que está hablando a sus súbditos y a sus parientes. Quiere decir, entre la nobleza había muchos parientes. Entonces, pero llama la atención cómo entre la familia hay esas rivalidades y esas envidias y pues aquí llegan al crimen. Y ahora, la historia nos ha mostrado que en las dinastías en Europa también se medio envenenaban, aunque fueran parientes. ¿Medio? O se mataban, o por ejemplo, ¿cómo se llama el zar de Rusia? Que mató a su hijo, todo enojado. Aquí nuestro poeta Netzahualcóyotl, pues ni modo, como También. tu hijo se iba a revelar, pues también lo mata. Entonces, eso me llama la atención de la parentela, ¿verdad? Por el poder, Sí, por el poder. por el poder. Sí, O que sea, es el poder el que hace que entren a eso. Pero ojo, qué bueno que tocaste este punto acerca de la familia, porque yo digo que la manera que tiene el ser humano siempre de defenderse y de decir, es esto de acá afuera, o sea, pero no me toquen a mí mi mundo interior porque yo no voy a cambiar, ¿no? A mí se me hace que esto de los seres humanos somos muy curiosos porque, o sea, yo estoy bien, entonces yo voy a leer la obra, por eso lo de lo feo es bello y lo bello es feo. Yo voy a leer la obra, pero a mí no me muevas mis creencias, ¿sale? Yo creo en esto y esto es así. Entonces, y yo soy el bueno. Entonces, cuando leemos la obra y siempre estamos viendo hacia afuera, pues no tocamos nuestras creencias y el punto es que toque nuestras creencias para que nos mueva adentro. Entonces, el hecho de que hayas dicho que los parientes nos da, el otro día, ¿quién fue? Creo que Marichuy fue la que dijo que era una tragedia doméstica, ¿no, Marichuy? ¿Sí fuiste tú? Fíjense que me acuerdo. Me encantó porque dijo una tragedia doméstica. Doméstica quiere decir también también Macbeth. Mm, porque ninguno de nosotros, la verdad, estoy prácticamente segura, casi al 100, que ninguno de nosotros, o sea, queremos ser presidentes. Yo no quiero ese paquete, ¿no? Entonces, si la obra solo fuera, por ejemplo, para quien quiera ser presidente, pues sería para bien poquita gente, porque realmente pues muy poquita gente quiere eso. A lo mejor lo tienes adentro como un sueño así muy lejano, pero ya que ves cómo está la cosa, dices, no, gracias. Entonces, sí fuiste a tu veda Marichu y la que dijiste tragedia doméstica de Otelo. Pero ahorita que Lucilvia dices, eran parientes, que acá nos comenta Coco, Isabel I de Inglaterra y María Estuardo eran parientes, Lucía nos comenta que fue Iván el Terrible, de hecho, el Terrible. Gracias por las aportaciones. Ven qué padre es tener un grupo donde aquí lo que uno no se acuerda, aquí aparece. Entonces, el hecho de que sean parientes hace que la obra ya pase ahora sí a nuestro territorio, porque presidente yo no quiero ser, pero sí quiero yo
yo sí quiero ser reina de mi clan familiar. O sea, y lo digo así, yo sí quiero ser, o sea, yo sí quiero que mis hijos me respeten y yo sí quiero mandar y yo sí, ¿sí ven cómo va la cosa? Entonces,